Hola, muy buenos días de nuevo y bienvenidos una vez más a estos vídeos diarios de análisis del futuro del mini SP500 y del futuro del mini Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, soy Judith y empezamos el análisis de hoy. Empezamos con el lunes, una semana donde ya vamos a ver un poquito que nos encontramos técnicamente en zonas muy relevantes de posible resistencia y además a eso le añadimos que estamos en periodo de blackout, con lo cual esa prohibición de recompra de acciones propias que no es favorable para los mercados, para la bolsa. Vamos a ver un poquito todo ello cómo lo tenemos. Como siempre antes, recordemos que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, en cuanto al calendario económico, simplemente recordar que hoy a las 5 de la tarde, hora española peninsular, se van a producir unas declaraciones del presidente de la Reserva Federal, de Powell, y eso sabéis que mueve mucho mercado, con lo cual es al final de la sesión americana, aquí a las 5 hora española, que ya sabéis que todavía estamos con una hora adelantados respecto al horario habitual, que ya la semana que viene regularizamos un poquito este tema, pero todavía a las 2:30 empieza la sesión americana aquí en España y termina alrededor de las 5. Pues a las 5, que en principio se produce una bajada de volatilidad, puede haber este pico producido, ¿no?, por las declaraciones de Powell. Venga, vamos al mercado. Empezaremos con el análisis del futuro del mini SP500, gráfico semanal. Estamos a lunes, observemos la vela de la semana anterior. Una semana muy alcista, fijaros cómo con una sola vela semanal el precio llegó desde los mínimos del año a una zona de resistencia muy relevante, 4.450, 4.500... Tenemos aquí una zona importantísima y es muy visible en este gráfico semanal. Fijaros cómo ahí teníamos esos máximos en el mes de septiembre, máximos del año 2021, que fueron superados durante el mes de octubre, polarizados a soporte en el mes de diciembre, con ese ataque de nuevo a los máximos históricos que no pudo desarrollarse, girándose desde esa misma zona y perdiendo este mínimo común de esta estructura de giro. En gráfico semanal se aprecia muy bien la diferencia, la importancia de esta zona. Una vez se perdió ese mínimo común de esa estructura de giro, polarizó a soporte con mucha volatilidad, dejando aquí dos zonas. Una que es donde nos encontramos ahora mismo, 4.450 aproximadamente, y los 4.550, un poquito más, que sería el pico de esta zona. Cuidado con esta zona, porque podría producirse perfectamente la continuación bajista después de ese tramo a la baja. Ahí podríamos marcar FIBO de todo el impulso bajista y vemos cómo estamos ahora mismo en el 50%, el 61% está un poquito más arriba, los 4.535, así que mucho ojo a esta zona porque podría ser el punto de continuación bajista, siguiendo esta estructura última que he dejado aquí. Bien, vamos al gráfico diario y en el gráfico diario, para más confluencia de resistencias, nos estamos encontrando con la media de 200 en este marco temporal, que ya sabéis la importancia que tienen estas medias. Y además coincide un poquito todo lo que hemos dicho con ese mínimo común y fijaros que más en el presente, esa llegada que se veía en semanal, fijaros cómo ahí el precio en gráfico diario dejó una estructura de giro. Un doble techo en los 4.560, 70 aproximadamente, con su mínimo común justo donde ahora mismo estamos. Ya polarizó a resistencia a mitad de febrero, fijaros cuando se rompió, cómo hizo el pullback para seguir bajando, pues esta zona ahora, además con el refuerzo de la media de 200, pues está actuando como resistencia y ahí tenemos también los máximos de la semana anterior y los máximos del día de hoy. Será una resistencia dura de superar. Pienso que si el precio tiene la posibilidad de continuación bajista más alta es desde este punto, debido un poquito a eso, a que le confluye la media de 200 simple. Entonces, pero bueno, puede producirse una punta de volatilidad y acabar superando esta zona para luego girarse. Fijar que ya ocurrió esto en febrero. Se superó la media de 200, ahí parecía que se
podía producir, ¿no?, la continuación alcista, y en cambio se perdió, polarizó resistencia y se fue para abajo. Así que cuidado con esta zona, realmente para pensar en un cambio de estructura, ¿no?, de bajista a alcista, debería romper y superar esta zona de los 4.560, 70 aproximadamente, más allá de esta zona donde nos encontramos ahora y de los máximos de la sesión de hoy y de la semana pasada. Pienso yo que veríamos más claridad en la superación de esta zona de aquí. Así que bien, primera resistencia fuerte justamente donde estamos. El primer soporte lo encontramos aquí, en la zona de los 4.400, esa zona de últimos máximos en diario, que podría perfectamente polarizar a soporte si el precio llegara a esta zona. Bajamos a 4 horas y aquí vemos los movimientos más recientes, la llegada a esos máximos, una corrección en el día de hoy, está intentando la continuación alcista y se va a enfrentar con la primera prueba de fuego, esa media de 200 en diario y esa resistencia principal. De momento tenemos un nivel a observar y es este nivel de aquí, esos mínimos del día, que en caso de que se produjera aquí, se confirmara esta estructura de giro, este doble techo, sería el mínimo común, y si se rompe, probabilidad altísima de llegada a los 4.400, por estimaciones de proyecciones de estructuras de giro y por ser el soporte principal que tiene ahora mismo. El siguiente lo encontraríamos en los 4.350, donde hay un soporte técnico y además la media de 200 aquí en este marco temporal de 4 horas. En 1 hora, ahí se ve más claramente la estructura, y fijaros cómo si trazamos FIBO de este último tramo al alza, ahora estamos apoyándonos ahí casi en el 38, dejando los mínimos del día ahí en esa zona, pero una corrección a este último máximo, el soporte principal, 4.400, 4.410, sería una corrección del 61,8 y una proyección, repito, en caso de confirmación de una estructura de giro aquí que se está ahí formando. Así que atentos a esta zona, porque si se supera podríamos ver una continuación alcista, aunque vigilad con la zona siguiente, porque la tenemos no muy lejos y es una fuerte resistencia. Y fijémonos también en esta zona, 4.430 mínimos del día y mínimo común de una posible estructura de giro en caso de confirmarse, y que en caso de ruptura nos llevaría con alta probabilidad a este soporte principal de los 4.400. Vámonos al Nasdaq. Gráfico semanal, ahí también se aprecia una semana fuertemente alcista la semana anterior, llegando también lo mismo a una fuerte resistencia en los 14.370 aproximadamente. Ahí tenemos una zona muy relevante de resistencia, este mínimo que dejó aquí en el mes de octubre. Ahí se inició la continuación alcista, aunque no tuvo continuidad, estructura de giro en esta zona, pérdida, polarización ahí sutil a resistencia, que sería la siguiente, y este mínimo perdido. Y ahora estamos justamente ahí en la media de 50, también en gráfico semanal. En gráfico diario también se aprecia la resistencia técnica de esta estructura de giro, soporte, roto, polarizó a resistencia aquí en marzo, dejando los máximos mensuales, y estamos atacando los máximos del mes de marzo, y ahí estamos, en esta resistencia. Si el precio supera esta zona de los 14.400, probablemente veríamos una llegada, más allá de tener una resistencia intermedia que no la infravaloremos, aquí en los 14.600, pero superada esta zona, con alta probabilidad podríamos verlo llegar a la zona de los psicológicos 15.000, donde tiene una resistencia fuerte en diario y la media de 200. Vamos a ver en gráfico de 4 horas también sus soportes. Los mínimos del día, el primer soporte lo veremos mejor en gráfico de 1 hora, y el siguiente, y muy importante, en la media de 200, aquí en este marco temporal que coincide con los 14.100, y soporte técnico, últimos máximos en este marco temporal de 4 horas. Y en 1 hora se ve bien más en concreto los niveles. Resistencia principal, 14.450, máximos de la semana anterior y máximos casi del día de hoy. Mínimos del día, 14.300, importantísimo soporte. Si se pierde esta zona, con alta probabilidad nos veríamos en los 14.100, 14.150, donde le espera ese último máximo que hemos visto en gráfico de 4 horas.
Así que vamos a ver si esta resistencia se supera. Estamos en periodo de blackout, eso no favorece a la bolsa para nada, y debido un poquito también a las fuertes subidas, a esta vela semanal que hemos visto tan fuerte durante la semana anterior, puede ser un escenario, pues una pequeña corrección, ¿no? Más allá de la que ha dejado en la sesión actual de hoy, la sesión europea, y producirse una corrección un poco más importante, llegando pues a esos soportes mayores que hemos visto, ¿no? Aquí en el Nasdaq 14.150 por el momento. Pues nada más, dejamos aquí el análisis de la sesión de hoy. Que tengáis una feliz tarde, buen trading y hasta mañana.